Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un motivo de gratitud, una gran alegría poder acompañarles en su tiempo con Dios del día de hoy. Agradecemos infinitamente esta gran oportunidad que nos conceden y muchísimas gracias también por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. Bueno, el día de hoy nos encontramos meditando en Marcos capítulo número 13, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 13, y le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Fe en tiempos difíciles. Fe en tiempos difíciles. Sabe que hoy en día nosotros estamos observando estos grandes cambios en la sociedad. Estamos observando cómo la vida se complica, cómo hay diversas situaciones que nos llenan de temor, que nos llenan de mucha incertidumbre. Y este pasaje de la Escritura, si nosotros lo analizamos muy bien, vamos a observar cómo también los discípulos se acercan con el Señor Jesucristo. 4 de sus discípulos se acercan con Él y le hacen algunas preguntas acerca del futuro, acerca de la incertidumbre que ellos tenían en ese momento en la vida. Y bueno, el Señor Jesucristo comienza a responderles dándole algún tipo de orientación. Y creo que nosotros también en estos momentos convulsos, donde escuchamos de guerras, de rumores de guerra, de señales de los últimos tiempos, de alguna manera también nosotros necesitamos aprender la palabra del Señor para poder mantenernos firmes y poder seguir adelante. ¿Sabes? En medio de estos tiempos difíciles necesitamos una fe transformadora. En medio de estos tiempos complicados necesitamos una fe que nos arraigue en el Señor Jesucristo para poder enfrentar cada uno de los desafíos que vamos a enfrentar en la vida. Bueno, creo que por lo menos hay 3 enseñanzas que quiero compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto. La primera de ellas es la siguiente: en estos momentos de tiempos difíciles, esta fe que tenemos que tener nosotros, número uno, nos debe llevar a nosotros a mantenernos alertas. Número 1, entonces, estemos alertas. Observa cómo dice el versículo número 1 en adelante. Dice: al salir Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Entonces Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pero cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que así suceda, pero aún no es el fin, pues se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. ¿Sabes? El Señor Jesucristo le responde a sus discípulos ante estas preguntas, ante estas incertidumbres que ellos tenían. Estos 4 discípulos se acercan con el Maestro y le hacen esas preguntas candentes. ¿Cuándo será? ¿Cuándo ocurrirá? Y le dirá: ¿y qué señales habrá de estos tiempos finales, de estos tiempos del fin? Y sabes, el Señor comienza a decirle algunas recomendaciones, y creo que la primerita que Él dice: no se dejen engañar, que nadie os engañe. Y sabes, en medio de estos tiempos convulsos, en medio de estos tiempos de incertidumbre, podemos nosotros también llegar a un punto donde nos podemos dejar engañar. Sabes, la Escritura nos dice que se levantarán falsos cristos. La Biblia nos dice que habrá guerras, rumores de guerras, que se levantará nación contra nación y reino contra reino, que habrá terremotos, que habrá hambres, que habrá alborotos, pero que al final de cuentas esto solamente es el principio de dolores, como cuando una mujer está a punto de dar a luz, todavía no está dando a luz, pero siente estos
primeros dolores de parto que vienen, ¿verdad? Enseñando que viene un cambio, que viene algo diferente. ¿Sabes? En medio de lo que estamos viviendo, en medio de los tiempos convulsos que estamos viviendo, número uno, mantengámonos alertas, no nos dejemos engañar. Utilicemos el discernimiento espiritual, pero sobre todo la palabra de nuestro Dios para evitar caer en el engaño y en el error. Bueno, hay una segunda enseñanza, número 2. No te desalientes, no te desalientes. Si la primera enseñanza que marcamos ahora era estemos alertas, bueno, la segunda enseñanza tiene que ver con mantenernos nosotros animados, mantenernos firmes, mantenernos con una fe sólida en el Señor. Fíjate cómo dice el versículo número 9, por ejemplo, dice, pero cuidad de vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a muchos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Nos habla entonces de que podemos enfrentar un momento de mucha persecución, de mucha rivalidad, de muchos problemas. Pero la recomendación aquí que el Señor hace es que nosotros de alguna manera no nos desalentemos. Dice el versículo, pero cuidad de vosotros mismos. Necesitamos cuidar nuestras vidas, necesitamos mantenernos firmes en medio de las persecuciones, en medio de las situaciones que pueden llegar en nuestra contra, en medio de la oposición, en medio de la persecución. ¿Sabes? Dice la Escritura que habrá oposición y habrá persecución de parte del gobierno o de manera religiosa, pero al final de cuentas habrá ese tipo de oposición, pero hay una oposición que a lo mejor de alguna manera ya hemos experimentado. La oposición que es de una manera personal, que tiene que ver más bien con la familia. Por ejemplo, dice el versículo número 12, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Nos habla de una situación tremenda de disfunción familiar, de desintegración en la familia, situaciones que muchas veces nosotros hemos estado observando últimamente en la sociedad. Y sabes, esto es algo que tenemos que entender, que vienen en ese tiempo de tribulación, en estos tiempos difíciles, y lo que tenemos que hacer nosotros es confiar en nuestro Dios para poder seguir adelante y no desalentarnos, seguir adelante poniendo nuestra mirada en nuestro Dios Todopoderoso. Y esto entonces me lleva a la tercera y última enseñanza que quiero compartir contigo y que se encuentra en el versículo número 13. Le hemos puesto de la siguiente manera: identifícate con Cristo. Claro, en estos tiempos difíciles, para poder tener una fe firme en medio de la convulsión del mundo, ¿sabes? Necesitamos identificarnos con Cristo, realmente entender que servimos a un Dios todopoderoso y que de alguna manera su nombre es importante para cada uno de nosotros. Te leo el versículo número 13. Y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Me gusta eso porque el odio del mundo que viene a continuación tiene que ver no por nosotros mismos, sino más bien porque nosotros nos identificamos con el nombre de Jesucristo, con el nombre de Cristo. Dice, por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Me habla entonces de que tenemos que poner nuestra confianza en Dios, debemos identificarnos con nuestro Dios Todopoderoso y al final de cuentas vamos a poder continuar adelante con esa firmeza, con esa frescura, ¿verdad? En medio de la situación, perseverando en el Señor Jesucristo, manteniéndonos firmes en medio de las situaciones de crisis que podemos estar enfrentando. ¿Sabes? Son textos que nos recuerdan los tiempos que estamos viviendo, son textos que nos alientan de alguna manera a seguir adelante y mantenernos despiertos, alertas, escuchando, teniendo los sentidos espirituales abiertos para poder percibir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en este mundo que se está cayendo también. Anhelamos verdaderamente que este devocional del día de hoy nos anime, nos aliente para seguir adelante y muchísimas gracias por permitirnos esta hermosa oportunidad de acompañarles en su tiempo devocional del día de hoy. Hasta la próxima. Bendiciones.